Vamos a resolver unas ecuaciones diferenciables por el método de variables separables. Primero de lo primero, diríamos, si yo tengo una función y es igual a f en x, el diferencial de esta función de y vendría a ser diferencial de y esto va a ser igual a la derivada de la función multiplicado por el diferencial de la variable independiente. Esto sería el diferencial. O sea, vamos a ver, por ejemplo, si el y fuera igual a e a la x. El diferencial de y vendría a ser igual a la derivada de la función, que sería e a la x, por el diferencial de x. Si el y, por ejemplo, fuera el seno de x, el diferencial de y sería la derivada del seno, que es el coseno de x, por el diferencial, etc. ¿Vale? Siempre va a ser la derivada de la función por el diferencial de x. Pues bien, con esto me dicen entonces resolver el primer problema. Sería diferencial de y respecto de x. Este es igual a y al cuadrado más 1 multiplicado por, fíjate que se está multiplicando una expresión en y o una expresión en x. Si está multiplicándose, este es del tipo de variables separables. Esto implica que tenemos que separar solución por acá. Separando las variables, nos quedaría las y's en un miembro y las x en otro miembro. O sea, diferencial de x pasa a multiplicar a la x. Y el y al cuadrado más 1 pasa al denominador del diferencial de y. Por lo tanto, me quedaría diferencial de y partido del y al cuadrado más 1 sería el x por el diferencial de x. Ya tenemos las y's por acá y las x. Por lo tanto, podemos integrar ambos miembros. Al integrar nos quedaría. Esto está en las tablas. Eso sería un arco tangente de y. Y esto es, aplicando la regla de la potencia, sería el x al cuadrado sobre más una constante de integración. ¿Que podemos volverlo explícita? Pues sí, podemos despejar aquí la variable y aplicando tangente al primer miembro, tangente al segundo miembro, tangente anula el arco tangente y me quedaría que el y es igual a la tangente de todo el segundo miembro. X al cuadrado sobre 2 más la... Y esto sería entonces la solución de la pequeña ecuación diferencial que me están proponiendo, ¿ok? Vamos a ver entonces un segundo problema y nos dice de esta manera. Resolver, y la ecuación me pondría entonces de esta forma. Me dice diferencial de y, que multiplica al x por el y, menos 2x, más 4y, menos 8, esto menos diferencial de x, multiplicado por el xy, más el 3x, menos el y menos 3, este es igual a 0. Aparentemente ya no tenemos una expresión en x multiplicada por una expresión en y, pero vamos a intentar darle la forma, porque la primera forma de integrar o resolver una ecuación diferencial es por el método de variables separables. Tenemos que buscar esta forma. Ahora, que si yo busco y no le encuentro la forma de separar las variables, me voy a los siguientes métodos. Puede ser homogénea, puede ser exacta, etc, etc, ¿ok? Pero el primero es el primero. Pues bien, vamos a analizar entonces aquí, intentar ubicar las expresiones para intentar separar la x de la y. Entonces digo, este segundo miembro lo puedo volcar segundo término lo puedo volcar al segundo miembro. Entonces me quedaría, pasaría todo esto con signo más. Me quedaría diferencial de y que multiplica al x por el y menos 2x. De aquí podemos sacar factor común el 4. Me quedaría entre esto y esto el y menos 2. Vale, y todo esto va para allá. Sería entonces diferencial de x, que aquí sería el x por el y más el 3x, menos, puedo sacar factor común de esto, me quedaría y más 3. Pues bien, el diferencial de x lo paso al primer miembro y toda esta cantidad al segundo miembro. Esto que está multiplicando pasaría a dividir
y esto que está multiplicando pasaría a dividir. O sea, diferencial de y entre el diferencial de x vendría a ser de aquí. O bueno, hacemos un paso más. Sería x por el y más el 3x menos el y más 3. Y en el denominador sería esta cantidad. Sería x por el y menos 2x más 4 por el y menos 2. Seguimos trabajando con el segundo miembro. Yo digo, entre estas dos cantidades puedo sacar el x como factor común y lo mismo haría de estas dos. Por lo tanto, me quedaría x factor común y me quedaría y más 3. Y acá sería menos el y más 3. Dividido entre estas dos cantidades sacamos el x. Me quedaría y menos 2 más 4 por el y menos 2. Pues bien, ahora digo, esto seguimos operándolo y nos quedaría entonces factor común en el numerador, el y más 3. Sacamos el y más 3 como factor y nos quedaría el x menos 1. Pues bien, y el denominador hacemos algo parecido. El y menos 2 es el factor común, sale fuera y nos quedaría el x más 4. Amigo, observamos aquí de que ya tenemos una expresión en y una expresión en x. Eso ya sería entonces variables separables. O sea, separando las variables, nos quedaría entonces de esta manera. Toda esta cantidad, esto será lo mismo acá que el diferencial de y partido del diferencial de x. Esto que está dividiendo pasaría a multiplicar y esto que está en el numerador pasa al denominador. Y el diferencial de x pasa a multiplicar a todo esto. O sea que me quedaría y menos 2 partido del y más 3. Todo esto multiplicado por el diferencial de y vendría a ser a toda esta cantidad y el de x pasa a multiplicarlo. Sería el x menos 1, el x más 4 por el diferencial de x. Pues bien, y ahora integramos, ya tengo todas las y's en el primer miembro, todas las x en el segundo, integral y integral. De la primera parte, el primer miembro, podemos hacer una cosa, claro, esto sería una fraccionaria, sería por el método de las fracciones, expresiones, una integral fraccionaria, pero para no llegar a eso diríamos, puedo ahí en el numerador, formar un y más 3. Para formar un y más 3, sumaríamos 3 y a la vez restaría el 3. Y lo mismo haría aquí, tengo un x más 4, formaría un x más 4 en el numerador, por lo tanto sumo 4 para tener el x más 4, pero para que no varíe le resto el 4. O sea que nos quedaría, esto con esto sería el y más 3. Y más 3 dividido entre el y más 3, porque el y más 3 divide tanto esto como al menos 5. Sobre el y más 3, y acá me quedaría menos el 5, partido del y más 3, todo esto por el diferencial de y esto seguimos integrándolo. Va a ser igual, acá sería el x más 4 entre el x más 4, y acá sería menos 5 partido del x más 4. Y todo esto por el diferencial de x. Integral. Aplicamos aquí la propiedad de la descomposición en dos integrales. Sería integral de la primera esto se va con esto, me quedaría solo diferencial de y. Y acá sería el 5 o el menos 5 sale fuera y nos quedaría diferencial de y partido del y más 3. Y esto sería, aquí de nuevo me sale 1, que me quedaría diferencial de x, menos 5 sale fuera, integral del diferencial de x partido del x más 4. Pues bien, integrándolo, esto sería ya solo la y, menos, esto sería logaritmo neperiano del denominador, logaritmo neperiano del y más 3, igual, esto sería la x, y acá sería menos 5, de nuevo logaritmo neperiano del x más 4.
No podemos ponerlo explícita, lógicamente más la constante de integración, y esto sería la solución de ese problema.